Estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 20 al 40, porque en el programa anterior leímos hasta el 22 para no dejarlo terminado en algo abstracto, que no decía nada, que no podía quedar ahí, mejor dicho, para poder enlazar el próximo programa. Entonces leímos hasta el 22 y hoy vamos a retomar del 20, pasando por el 22 hasta el 40. Todo el capítulo 11 de San Juan trata del momento en que Jesús resucita a Lázaro. La historia desde que enferma Lázaro, muere Lázaro, Jesús va cuando ya tenía 4 días de sepultado el cuerpo y ya estaba en descomposición avanzada. Jesús resucita a Lázaro, había un montón de testigos y luego, por supuesto, esto provocó la furia, más furia sobre los enemigos de Cristo. Todo el capítulo 11 es la resurrección de Lázaro, para que no se lo olvide, ¿sí? Bueno, vamos a leer entonces. San Juan, capítulo 11, versículo 20 hasta el 40. Dice la palabra del Señor. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, ¿dónde estoy? Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Muy bien. Discúlpame un poquito. Entró un llamadito, un mensajito de texto, pero está el audio del WhatsApp y no dice nada. Son 4 los mensajes por el WhatsApp, pero lo único que escucho es lo que compartimos. Sí, salió todo lo que compartimos, la palabra del Señor. Y quizás se grabó. Sí, parece ser. Apretando. Pero bueno, la personita, el hermano o la hermana que escribió, dice
que sea de bendición para su ministerio. Dios los bendiga, pastores. No puso su nombre. Sería bueno que ponga su nombre a la personita que escribió aquí en el celular 51 42 06 74. Y hay 4 mensajes audio, pero se escucha mi voz. Se escucha lo que compartimos nosotros. Que se apretó y se grabó la radio. Se ve que sí. Debe ser. Porque yo le hago, ahí pongo el dedito para abrir y escuchar el mensaje y se escucha todo lo que hemos compartido. Bueno. La lectura bíblica de los salmos. Y bueno, sería bueno que mande ella o él el nombre que escribió para saber quién es, el hermano o la hermana, y de qué ciudad, si es del Parque, Padua, Morón, ¿de dónde? Para conocernos. Gracias, hermana o hermano, Señor le bendiga, y para usted también, Dios bendiga su vida. ¿Y con qué termina el celular? El celular termina con el 93. 93. Para que sepa. Sí. Bueno, el dueño de ese celular que termina con 93, que mande un poco más de texto para saber. ¿Sí? Y lo escribió, lo mandó hace... y 13 lo mandó. Hace 5 minutos. Sí. Sí, está escuchando. Está escuchando, hermano, hermana. Si está hermana. escuchando, diga, soy de tal lugar, me llamo tal, y no salió lo que usted habló a través del audio. Ajá. Bueno. Muy bien. Gracias por el llamadito. Gracias igual. Bueno, estamos en medio del relato de la resurrección de Lázaro, que junto con su hermana Marta y su otra hermana María eran amigos de Jesús, fieles discípulos del Señor. Discípulos no que le seguían, pero discípulos porque creían. Y ayer habíamos terminado justo en el momento en que Marta, que le avisan que Jesús venía para la aldea de Betania, aunque no había entrado todavía en la aldea, estaba en el camino. Marta, justamente ahí vamos a retomar el texto. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Ella sale de la casa y se va hacia el camino de donde sabía que Jesús venía. Salió a encontrarle. Pero María se quedó en la casa, ¿no? Aparentemente nadie le avisó a María, porque la que le avisa a María es su hermana Marta. Un poco más adelante, Marta vuelve a la casa, le avisa a María que Jesús está, y entonces María sí sale para encontrarse con Jesús en el camino también, pero la primera que sale a encontrarlo es Marta. Y Marta le dijo a Jesús cuando se encontró con él, le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dice: tu hermano resucitará. Marta contesta: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ella le estaba diciendo a Jesús: sí, yo tengo la fe de Israel, sé que Dios es un Dios que va a dar vida eterna a todos, a todo Israel, a todo su pueblo, a todos sus hijos, que la muerte no los va a retener, sino que Dios los va a resucitar. Eso ya Marta lo sabía, sabe que hay una resurrección al final de los tiempos, donde Dios vuelve a la vida en un cuerpo a sus santos, y obviamente vivirán con Dios en la eternidad, en el cielo, y ella tiene en mente esa resurrección. Más adelante en el tiempo postrero, o sea, cuando termine la historia de la humanidad, quiere decir. Entonces los que han creído resucitarán por el poder de Dios y vivirán con Dios. Pero ella, obviamente, a lo que se refería de que su hermano no hubiera muerto, si Jesús llegaba cuando estaba enfermo, se refiere a que ella lo prefería vivo durante todavía un tiempo, ¿sí? Porque, por supuesto, la muerte es dolosa, lastima, aflige, y para nada es amable. Entonces,
Hay muchos calificativos que se le pueden dar a la muerte, muchas formas de hablar de ella y prácticamente ninguna es benévola. No hay nada lindo que decir de la muerte. Solo los que viven la fe en Cristo encuentran en la muerte simplemente un paso y luego una gloria. Pero no más que eso. De este lado la muerte siempre es lastimosa. No es lo mismo que el nacimiento, donde uno tiene toda la expectativa por delante, toda la esperanza, ¿no? Bien. O sea, es una circunstancia muy particular. Y por eso ella le dijo al Señor, si hubieras estado, mi hermano no había muerto. Jesús le dice, va a resucitar, y Marta se lo toma como diciendo, bueno, una esperanza, pues ya sé, pero para el futuro. Yo quería que no se muera ahora, que estuviera aquí conmigo como todos los días y viviéramos felices en nuestro hogar con María, los 3 hermanos. Ese era el duelo que había en el corazón de Marta. Pero Jesús no estaba hablando hipotéticamente, no estaba hablando futuristamente, no estaba hablando, no pierda la esperanza, Marta. No, él está hablando del momento, ¿sí? Porque él, obviamente, él es Dios. Ella misma se lo dice, yo sé que eres el Hijo de Dios. Bueno, ahí está el problema cuando nosotros nos acercamos a Cristo. Por eso Jesús una vez preguntó a los discípulos, ¿qué dice la gente de mi persona? ¿Quién dicen que soy? Y nadie había dado en lo cierto acerca de Jesucristo. Un profeta, Elías que resucitó, otro dice que uno de los otros profetas, o Jeremías, o Juan el Bautista, porque ya lo habían matado al pobre Juan el Bautista, que resucitó de los muertos, pero nadie decía con certeza quién era Jesús. Nadie tenía la definición correcta. Y cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quién dice que soy? Venían de usar el poder de Cristo, porque Jesús los había mandado de 2 en 2 a predicar a las aldeas y pueblos donde Jesús iba a pasar, y les había dado poder, Jesús, a ellos, para echar fuera demonios, resucitar muertos, para sanar leprosos. Les había dado autoridad y la usaron pero la autoridad que les dio el Señor fue tal cual como el Señor le dijo, no falló nada. Nada falló. Vuelven y Jesús le pregunta lo que la gente dice de Cristo. Ahí hay mucha incertidumbre en la gente, no saben exactamente quién es. Y entonces Jesús le hace la pregunta a ellos, ¿y ustedes que usaron mi poder, que fueron, que volvieron, que resucitaron muertos, echaron fuera demonios, se les sujetaban en mi nombre, ¿y ustedes quién dice que soy? Ahí es donde Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dice que esa revelación no fue de la sabiduría de Pedro, sino de Dios el Padre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú tienes la naturaleza de Dios, tú eres Dios, tú has venido del mismo Dios, has salido de Dios y has venido. ¿Sí? Bueno, esa definición que la Biblia da de Cristo es la que siempre hay que tener presente de Él. ¿Sí? Entonces, hablar de Cristo o tratar el nombre de Jesucristo como si fuera simplemente un nombre superior a los hombres o mujeres, no está bien. ¿Sí? No está bien, porque eso es un concepto mediocre de la persona de Cristo. Es un conocimiento incompleto de la persona de Cristo. Le voy a hacer una pregunta para que más o menos entienda. ¿Hasta qué momento y hasta qué circunstancia Dios puede salvar tu vida para que no mueras? ¿Cuando estás enfermo? Eso es lo que pensaba Marta, estaba equivocada.
Mi hermano estaba enfermo. Si hubiera llegado cuando estaba enfermo, lo podía sanar y no se moría. Ese fue el razonamiento de Marta. Ese razonamiento quiere decir que uno entiende que Dios tiene poder, por ejemplo, para guardar mi vida, siempre y cuando esté enfermo y no muerto todavía. Bueno, ese es un concepto equivocado. Porque uno no está creyendo que Cristo es el Hijo de Dios y que es Dios. Está creyendo que es un hombre con poder y ese poder alcanza hasta cierto punto y no más allá. Este también fue el error de Marta. Mi hermano enfermo era objeto de tu poder para sanar y punto. Se sanaba y no se moría. Mi hermano muerto, 4 días, hace que está sepultado, ya no es objeto para tu poder. Es decir, está diciendo tu poder ahora no llega, no alcanza para arreglar el problema. Eso es lo que le está diciendo con otras palabras un poco más suaves y educadas. Si hubieras estado, no habría muerto. Yo sé que todo lo que pidas, Dios te lo dará. Y cuando uno sigue leyendo todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará, uno ve que Marta se está refiriendo a que en aquel día, cuando la humanidad termine, cuando Cristo le pida a Dios resucitar a Lázaro, Dios va a resucitar a Lázaro para vivir en la vida eterna. Ella se está refiriendo a eso. Todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Cuándo? Y cuando termine la humanidad, cuando resucites a todos. Se está refiriendo a un futuro. O sea que no cree que en ese momento el Señor es Dios completo, absoluto. No lo está creyendo, lo está dudando, está confundida. Y vuelvo a la pregunta, ¿hasta dónde piensa usted que Cristo puede guardar su vida? Siempre y cuando no le agarre una enfermedad demasiado grave. No, aunque le agarre la peor, también puede guardar su vida. Y aunque usted tenga todas las miles de enfermedades juntas en su cuerpo, no sé cuántas enfermedades hay, ni hace falta contarlo tampoco, pero hay más de 1000 seguro. Si hay 1000 enfermedades en el mundo, bueno, si usted tiene las 1000 enfermedades todas juntas, aún así Dios puede mantener su cuerpo vivo. Y si las 1000 enfermedades lo están llevando al instante de su muerte, Dios puede quitar las 1000 enfermedades. Cristo las puede quitar todas. Todas. Y aun si lo mataran las 1000 enfermedades, Cristo lo puede volver a la vida también. O sea, esa es la manera correcta de creer. Esa es la manera correcta de creer. No hace mucho se cayó un avión. Había más de 200 personas en el avión. Se cayó de altura, vino a pique, se estrelló, ¡blum! Una sola persona se salvó. Todas murieron. El avión quedó hecho 1000 pedazos. Una jovencita, creo que tenía 14 años, no recuerdo. La única que sobrevivió. ¿Me puede explicar por qué sobrevive encima con un cuerpo de 14 años que es frágil, débil? Murieron personas adultas, mucho más fuertes para el golpe que el avión provocó en tierra. Sin embargo, esta jovencita se salvó. Rescatan de todos los restos a esta jovencita, por supuesto la llevan al hospital. No tenía tanta gravedad tampoco, no es que estaba en coma, estaba golpeada, por supuesto. No estaba desangrada, no estaba su cerebro comprometido porque estaba abierto el hueso de la cabeza, nada de eso, solo golpes. Y algunas que otras heridas menores. ¿Me puede explicar por qué se salva? ¿Cómo puede ser que en el mismo hecho todos mueren por el golpe, todos mueren por el desastre de un avión estrellado a velocidad contra el suelo?
y esta personita se salva. Bueno, seguramente Dios la tiene escogida para salvación. En algún momento de su vida va a conocer el Evangelio, estoy casi seguro. No tenía que morir. ¿Hasta dónde puede Dios guardar tu vida? La vida de Jonás fue guardada en el vientre de un pez 3 días. Aunque perece Jonás, de alguna manera perece porque no puede estar ahí vivo. Y Dios lo vuelve a la vida. Porque Jonás se arrepiente antes de su último aliento y Dios dice, muy bien, esto es lo que estaba esperando. Así que Dios saca a Jonás en las entrañas de las profundidades del mar y lo devuelve a tierra con el gran pez. Bueno, esa pregunta va dirigida para que usted se pregunte a sí mismo hasta dónde creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y por lo tanto también es Dios. Porque surge de la conversación de Marta. Marta tiene cierto conocimiento de Cristo, pero ese conocimiento que tiene de Cristo lo tiene incompleto, lo tiene turbado, lo tiene un poco mezclado con otras cosas. Y por lo tanto, ella reacciona de esa manera. Reacciona con incertidumbre, reacciona con insatisfacción, reacciona con falta de fe. Y usted me dirá, pero hermano Claudio, ¿usted se cree que es fácil creer que el Señor te va a librar de la muerte? Y bueno, y para... Hermano. Hermano. El Evangelio es poder de Dios. No, la Biblia nunca dice que el Evangelio es un poder limitado de Dios para salvar. No. La Biblia dice, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, al que no es judío. Y también dice la Biblia que el poder que Dios usó para levantar a Jesucristo, su Hijo, de la tumba al tercer día, es el mismo poder que usa para la salvación y la vida. Primero para la salvación del pecador, para que venga el arrepentimiento y crea en Cristo, y luego para que el pecador que ha venido a Cristo viva todo el resto de su vida en esta tierra. Es el mismo poder que usa. Es el mismo poder, no es un poder menor. El poder con el que Dios levantó a Jesús de entre los muertos al tercer día. Es el mismo poder que Dios usa para que andemos en su camino. Es el mismo. Así que si levantó a Cristo de la muerte al tercer día, el mismo poder, o si usted quiere, la misma potencia de ese poder, o todo el mismo poder, o todo el poder completo que usó para eso, lo usa para que usted ande en el camino. Y esto es lo que Marta no podía todavía ver, entender. Entonces Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y ella estaba pensando en el futuro. Porque lo dice después, yo sé que mi hermano va a resucitar, sí, en el día postrero. O sea, ahí le vas a pedir a Dios y Dios me va a devolver a mi hermano en el día postrero, cuando todos resucitemos. Yo sé que finalmente nos encontraremos, que finalmente estaremos juntos. Ya lo sé. Pero el problema fue ahora, que su hermano había fallecido. Jesús le contesta y le dice, tu hermano resucitará. Y ella entiende que le está hablando de que no se va a perder en el infierno. Porque ahí es donde le dice, yo sé que va a resucitar. Pero en aquel día, en el día final, y que va a resucitar para ir al cielo. Estoy confiando que lo vas a resucitar en aquel día, porque le vas a pedir a Dios y Dios lo va a resucitar para ir al cielo y no va a ir al infierno.
Eso es lo que tiene en mente cuando Jesús le dice, tu hermano resucitará. Es como si ella hubiera entendido, quédate tranquila, Marta, está bien, tu hermano falleció, pero en aquel día yo le voy a pedir a mi Padre, y mi Padre va a resucitar a tu hermano para ir al cielo. Quédate tranquila que va a resucitar para ir al cielo y no va a ir al infierno. Es eso lo que ella capta, lo que ella entiende. Sé que resucitará, dice, en el día postrero. Jesús le dijo, no entendiste. Yo soy la resurrección. Nosotros tenemos que llegar a conocer a Cristo, hermano, todo lo que podamos antes de aquel día, Antes de aquel día. De aquel día cuando el Señor termine con la humanidad. Tenemos que conocerlo todo lo que podamos y servirle todo lo que podamos y honrarlo todo lo que podamos y hablar de Él todo lo que podamos antes de aquel día, antes de que el Señor nos lleve de este mundo y antes de aquel día final. Tenemos que conocerlo, porque eso nos hace participar de la vida eterna. No puede ser que usted se vaya al cielo sabiendo solo sonríe que Jesús te ama, por favor. Si se quiere ir así al cielo, bueno, es una decisión personal. Si eso es lo único que quiere saber de Cristo, sonríe que Jesús te ama. Dios te ama, sonríe Jesús te ama, Dios es amor. Bueno, pero la Biblia tiene 1000 páginas. Y para escribir sonríe Jesús te ama, Dios es amor, no hace falta más que un renglón. No hacen falta 1000 páginas. La Biblia tiene más de 1000 páginas que hablan del Señor. Todo habla del Señor ahí. Entonces, no nos podemos ir de este mundo sabiendo solo sonríe que Jesús te ama. Si lo quiere hacer, bueno, ya le digo, lo vuelvo a decir, es decisión personal suya. Si así se quiere ir del mundo, bien. Yo no me quiero ir así del mundo. Yo no me quiero ir así del mundo. Lo único que nos vamos a llevar del mundo es la salvación que nos regaló Dios y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí que nos vamos a llevar de acá. Eso se va a ir con nuestra alma, se va a ir con nuestro espíritu, se va a ir con nosotros. Eso se va con nosotros. Vio que la Biblia dice que aún sus trabajos siguen con ellos. Eso es un texto que está en la Biblia, ahora no lo voy a buscar. Pero hace referencia que aún cuando los santos no están en la tierra, sus trabajos siguen con ellos. Ahora, ¿qué trabajo? El trabajo para el Señor, ¿sí? De acuerdo a todo lo que conocieron al Señor y todo lo que el Señor se reveló en su vida y ellos le han conocido, han hecho ese trabajo. Uno no puede hacer un trabajo para Cristo si no conoce a Cristo. Por eso dice sus trabajos, basándose en todo lo que han conocido al Señor, siguen con ellos. Siguen con ellos porque nos vamos con ellos. Todo lo que yo conozca a Cristo se va a ir conmigo. También se va a quedar acá, deja una huella, pero se va a ir conmigo. Si usted conoce poco al Señor, poco se va a llevar usted cuando se vaya de esta tierra. Y no va a poder trabajar cuando se vaya. Cuando se vaya va a estar durmiendo en la presencia del Señor hasta que Él lo resucite. Por eso, y tampoco lo va a poder conocer más. Cuando usted se vaya de esta tierra y vaya al descanso, al dormir en la presencia de Cristo hasta que Cristo nos resucite a todos, ahí no va a poder leer la Biblia. Ahí no va a poder trabajar para el Señor, ahí no le va a predicar a nadie, va a tener que esperar el día de la resurrección como todos. Así que ya no hay nada para su cuenta. Solo se va a llevar lo que acá hayamos hecho y solo lo vamos a conocer hasta el día de la resurrección, lo que acá le hayamos conocido.
Y solo vamos a dejar esa huella, la que tiene que ver con lo que le hayamos conocido. Habremos sido un poco de luz y un poco de sal, o un poco más de luz o un poco más de sal, depende de lo que le haya interesado conocer a Cristo. Y por lo tanto le ha interesado también luego trabajar para él y servirle. Si no, no. Bien. Entonces, el problema que tenía Marta, conocía poco al Señor y por lo tanto se le truncó lo que debería haberle dicho al Señor. Ella debería haber saltado de alegría cuando lo vio a Cristo. Si lo hubiera conocido bien, hubiera saltado de alegría de verlo al Señor y decir: Señor, tú eres Dios. No hay nada imposible. Ella tendría que haber dicho lo que Jesús le dijo a ella. Eso es conocer a Dios. Decir lo que Dios dice. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. Y ella tendría que haberle dicho eso: Jesús, llegaste a mi casa. ¡Qué bueno, Señor! Porque yo te he conocido, yo he creído en ti. Tú eres la resurrección, tú eres la vida, Señor. Tú eres el que da vida a las cosas. ¡Qué bueno que llegaste! No. Ella le reprocha a Cristo que no había llegado antes, que su llegada era tardía, que su llegada estaba truncada porque Lázaro ya estaba muerto hacía 4 días. ¿Cómo pueden los sucesos de este mundo limitar la mano de Dios? No se puede creer así. Ahora saltaron con esta mentira del virus y resulta que el virus está frenando la mano de Dios. ¿Quién? Si usted cree eso, no es cristiano. No es cristiano. Le tienen que volver a predicar el evangelio. Ni la peor guerra, ni la peor peste que pueda pasar en esta tierra puede limitar el brazo de Dios ejecutando su voluntad y su poder. No lo puede hacer. El que está creyendo así es un pobre hombre, una pobre mujer. No es eso. El brazo de Dios no se limitó para nada en este tiempo. Solo lo ven aquellos que le creen, por supuesto. ¿Acaso no dice la profecía que viendo verán y no entenderán, y escuchando escucharán y no percibirán? O invertido, viendo no percibirán y oyendo no entenderán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido. Son orgullosos, son soberbios, no se arrepienten, no son humildes, no se quieren humillar. Y bueno, entonces el único que ve el poder de Dios siempre es el que le cree. Si Dios está haciendo algo y hay 2 personas, una incrédula y la otra creyente que le cree de verdad a Dios, el único que ve lo que Dios está haciendo es el que cree. Aunque el otro esté al lado, porque es incrédulo y duda del poder de Dios, no ve nada. Aunque esté pasando, ¿eh? Y usted dirá: ¿cómo que no lo ve? Pero a Jesús lo vieron hacer milagros y uno decía: está endemoniado, y otro decía: es el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta que el que decía que está endemoniado no veía nada? No entendía nada. Y estaba al lado del otro que sí creía. ¿Cómo que no puede pasar? Claro que puede pasar. Veían un ciego de nacimiento que Dios le devuelve la vista. Tenía más de 30 años y decían: ¿estás seguro que era ciego? Ellos mismos lo conocían. Conocían a su padre, conocían dónde vivía su madre. Habrá sido ciego, dicen. ¿Se dan cuenta que no ven? Dios está haciendo algo, pero ellos no lo perciben. No lo perciben. Levanta un paralítico de 38 años. 38 años paralítico. Y no se le ocurre mejor idea que decir: pero hoy es día de reposo, no se puede sanar. No ven nada, no entienden, no perciben, no comprenden. Dios está haciendo algo y ellos no ven. Los incrédulos.
Sí que puede pasar. Dios abrió el Mar Rojo y pasaron los israelitas, ¿no? ¿Abrió el Mar Rojo o no lo abrió? Hizo soplar un viento, dice, y hasta el suelo se secó. Porque si no era puro barro. Separó las aguas, las mantuvo como paredes. Y secó el suelo del fondo del Mar Rojo. Y los israelitas pasaron por el medio del mar en tierra seca, dice la Biblia. ¿Sí? Y llegaron al otro lado. ¿Qué hicieron los egipcios? ¿Vieron lo mismo? Claro, hombre, ¿cómo no lo van a ver? Se abrió el mar. Y los egipcios, dice la Biblia, intentaron hacer lo mismo. ¿Lo mismo qué? Pasar por donde pasaron los israelitas, por el mismo camino. ¿No? Pero sin creer. Sin creer en Dios intentaron hacer lo mismo. Sin creer en Dios piensan, ¿sí? Aunque perciben lo que está delante de sus ojos, piensan ellos otra cosa. Ellos piensan que el camino les va a hacer firme. Y cuando uno lee la Biblia dice que apenas entraron los carros de Faraón al mar que estaba dividido, Dios trastornó los carros de Faraón. Una de las formas de trastornar los carros es que el suelo que antes estaba seco ahora se volvió barroso. Se volvió una tierra débil, una tierra donde se hunden los carros. Porque la Biblia dice trastornó los carros de Faraón, pero no dice qué les hizo. Pero usted puede pensar que si los israelitas pasaron en seco, muchas veces dice la Biblia que cuando ellos pasaron por un suelo seco. Tendría que estar mojado, sí, porque el agua estuvo ahí siglos. Pero como Dios sacó las aguas y secó también el suelo. Para los israelitas el suelo estaba seco, porque si estaba pantanoso tardaban 10 años en pasar. Y cuando los egipcios se metieron, ven lo mismo, pero no creen en Dios. Como no creen en Dios, el suelo se les formó pantanoso. Y los carros se le trastornaron, es decir, no podían avanzar. Se le encajaron los carros. Porque el suelo se volvió otra vez pantanoso. Se volvió mojado, se volvió hundible. Y mientras estaban ahí empantanados, las aguas se les cerraron. Entonces, Dios hace una obra, para el que cree es un camino seco, abierto entre las aguas y seco, y para el otro que no cree, es un mar embravecido y un camino fangoso. Dios está haciendo una obra, pero uno cree y otro no cree. Dios hace la obra y el que cree ve la obra de Dios. Los israelitas vieron un camino seco y el agua hecha pared. Los israelitas que no creen se meten y se les transforma en un camino pantanoso y en un mar embravecido que se los traga. Jesús le contesta a Marta. Marta debería haber dicho: Señor, tú eres la vida, tú eres Dios, tú has hecho al hombre, tú nos formaste. Debía haber recitado la fe. Tú eres el que da vida. Tú vas a levantar a mi hermano de ahí. Tú lo vas a sacar. Vení que te llevo donde está la tumba, Señor. Vamos, voy a llamar a María porque hoy vamos a hacer una fiesta. Porque estás acá. Bendito Señor. Bueno, no lo dijo. Jesús lo dijo. Lo tuvo que decir el Señor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto. ¿Está muerto tu hermano? Sí, Jesús, bueno, va a vivir. No te lo estoy diciendo. Porque yo soy la resurrección. Yo doy vida. Y todo aquel que vive y cree en mí,
somos nosotros, por ejemplo, ¿no? Los creyentes. Todo aquel que vive y cree en mí, se mantiene en la fe en Jesucristo, no morirá eternamente. La muerte no será su fin. No tendrá condenación eterna, no tendrá muerte eterna. Y en otro texto dice, pues ha pasado de muerte a vida. El que vive y cree en mí, tiene vida eterna. El que vive y cree en mí, aunque muera, vivirá. Vivirá eternamente con Dios. Vida eterna, no muerte eterna como los que van al infierno. ¿Crees esto? Y ella le dijo, sí, Señor. Yo he creído. He creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. La única manera de mantener la fe viva, activa, firme, poderosa, creciendo, madurando, ejerciendo las obras de Dios, es escuchando a Cristo. Cristo le habló y ella como que revivió en la fe y le dijo, sí, creo. Creo que eres el Mesías. Creo que eres el Hijo de Dios. Y es más, creo que eres el Hijo de Dios que vino al mundo. Te estoy viendo. Y eres tú el que vino del mismo trono, del mismo seno de Dios a este mundo para que te podamos ver. Tú eres el Hijo de Dios. Sí que lo he creído, lo he creído. Y ahí habla Cristo y se reanima su fe. En todo lo que dice no se queja. Confirma exactamente lo que la fe cristiana dice. Jesús es el Mesías de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, por lo tanto tiene la naturaleza divina de Dios. Es Dios mismo. Y también es Dios que vino al mundo. Son tres afirmaciones. Cristo, Hijo de Dios, y venido al mundo en forma de hombre. Son tres afirmaciones que corresponden exactamente a la verdad de la persona de Jesucristo. Ahí Marta dijo lo correcto. Y entonces, habiendo dicho esto, se fue a buscar a María. Ve que cómo cambia Marta. Igual todavía le faltaba un proceso, pero como que va arrancando, ¿no? Como los motores cuando va empezando a poner en marcha la fe. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. Se fue a la casa, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Esa palabra maestro todavía está. Cuando estaba con Cristo le dijo, sí, Señor. Ahora está con su hermana María y le dice, el maestro. Esas declaraciones, ella le tenía que haber dicho, el Señor está acá. Me dijo que va a resucitar a Lázaro. Vení. No, todavía le falta un poquito, pero bueno. Crezca en fe. No se desanime, pero crezca, no mengue. Crezca. Crezca. Escuche al Señor, escuche su palabra, léala. Escudriñela, póngala por obra. Ore al Señor para todo este proceso, para que le ayude. Y ahí va Marta a buscar a María y le dice, el maestro está aquí y te llama. Ella, María, que estaba en la casa todavía llorando, cuando lo oyó se levantó deprisa como un resorte y vino a donde estaba Jesús todavía en el camino. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el mismo lugar del camino donde Marta le había encontrado. Es decir, que Jesús se quedó parado. Se fue Marta, no sé cuánto estaba de su casa, pero no sería mucho, ¿no? 10 minutos, 15 minutos entre que llega a la casa, bueno, más o menos, no sé. Muy lejos no estaba. Así que la espera, Jesús ni se mueve. Y se queda ahí esperando a Marta. Sabe que fue a buscar a María, porque acá dice que Marta le dijo, el Señor te está esperando, te llama. Así que la espera. Entonces los judíos que estaban en la casa de Marta y María y estaban consolándola por la muerte de su hermano, cuando vieron que María se levantó deprisa y había salido, la siguieron, porque dijeron, ¿qué vamos? No nos vamos a quedar acá solos. Marta se va, María se va, ¿qué vamos a hacer acá en la casa?
llorando nosotros solos. Seguramente va allá al cementerio a llorar en la tumba. Así que, como la estamos acompañando en su dolor, vamos todos para allá. Y estos judíos que estaban en la casa de Marta y María, la siguieron a Marta y a María, que volvían a donde estaba Jesús en el camino. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, cosa que no había hecho Marta, pero bueno, detalle al costado, digamos. Le dice exactamente las mismas palabras: Señor, lo mismo que había dicho Marta, solamente que ella estaba postrada a los pies del Señor. Y le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Aunque ella tiene una expresión devocional, espiritual, un poco más profunda que Marta, porque Marta no se postra a los pies de Jesús, sin embargo, las dos dicen las mismas palabras. Por eso la Biblia dice que los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad, porque una tiene una forma de presentarse ante Cristo parada, pero cree exactamente lo mismo que María, que se presenta postrada. ¿Sí? No es una cosa externa la fe. O sea, adorar a Dios no es una cosa externa, fabricada, armada, donde uno se presenta devoto, santo, bueno, sino que es algo interno, ¿sí? Porque es en espíritu, que es interno, y en verdad, en la verdad de Dios. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Acá hay dos personas que tienen un aspecto distinto en lo externo, porque una se postra y la otra no, pero las dos dicen exactamente las mismas palabras, o sea que las dos creían lo mismo. O sea, hacerse el espiritual no sirve de nada. Hay que ser espiritual. Hay que tener fe realmente, no hacerse que el que tiene fe. Si tenés fe, enfrentarlo al enemigo. De la manera que se presente, enfrentalo. Si se presenta como mentira, enfrentalo. Si se presenta como engaño, enfrentalo al enemigo. Si se presenta como poder de las tinieblas, enfrentalo al enemigo. ¿Sí? Si se presenta como destructor, enfrentalo al enemigo. Sea cual sea la forma, si se presenta como un ángel de Dios, enfrentalo al enemigo. Porque así dice Pablo, que se puede presentar como un ángel de Dios. Si se presenta como un ministro de Cristo, enfrentalo al enemigo. La fe tiene que ser verdadera, no simulada. Porque acá están las dos diciendo la misma cosa, con una incredulidad, y una presenta una espiritualidad y la otra otro tipo de espiritualidad, pero en el fondo ninguna está creyendo. O sea, ¿de qué sirve lo externo y las palabras infladas si la fe no está? Si no le creen a Cristo. Y entonces ella le dice: si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Exactamente las mismas palabras que le dijo Marta, ni una coma más ni una coma menos. Si hubieses estado aquí, Señor, le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces Jesús, al verla llorando a María, y los judíos que la acompañaban, que habían venido de su casa, todos llorando, se estremeció en espíritu Jesús y se conmovió de tanto dolor que veía, por supuesto. Dios no es ajeno al dolor. ¿Se conmueve por el dolor? Sí. Y dijo Jesús: ¿dónde lo pusisteis? ¿Dónde pusisteis a Lázaro? ¿Dónde le pusisteis? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Lo llevaron al Señor hasta donde estaba la cueva, la tumba. Y en ese momento la Biblia relata y describe que Jesús lloró. Bien. ¿Por qué lloró el Señor? Porque está demostrando que a Dios no le agrada el sufrimiento humano por causa del pecado. A Dios le lastima
el sufrimiento humano por causa del pecado, por el dolor que el pecado causa, por la aflicción causada al extremo en la muerte, por el pecado. Porque si Jesús no hubiera llorado, entonces no nos hubiera demostrado una faceta de Dios que es, ¿será que Dios entiende el dolor? ¿O solo nosotros los humanos entendemos el dolor porque nosotros pecamos? Porque el dolor es por causa del pecado, de nuestros errores y equivocaciones. ¿Será que Dios entiende el dolor o no lo entiende? ¿Cómo es la naturaleza de Dios? ¿Le toca la fibra íntima a Dios el dolor o es como una piedra de mármol fría y no le pasa nada? No, sí que entiende el dolor. Es Dios, Dios sabe todas las cosas. Lo que Dios nunca hace es pecar. Dios nunca peca, nunca tiene relación con el pecado. Dios nunca hace mal, no tiene relación con el mal. El mal no le afecta, el mal no le influye, el mal no lo hace cambiar, no le tuerce su mano, no modifica su voluntad ni nada de su persona. El mal no está en Dios absolutamente bajo ningún punto de vista ni ningún concepto. No hay relación que afecte, que forme parte en la persona de Dios, el mal. El mal no está formando parte de Dios en ningún punto. Pero sí entiende el dolor. Lo entiende. Sabe lo que es. Por eso Jesús llora. Se conmueve y llora. No llora porque no va a resucitar a Lázaro. Él sabe que lo va a resucitar. Y uno diría, bueno, si sabe que lo va a resucitar, ¿por qué llora? Llora porque la muerte no es la voluntad de Dios. Llora porque está mostrando que no es eso lo que Dios quiere. Llora porque Dios no nos hizo para vivir en el dolor eternamente. Dios nos quiere alejar del dolor. Entonces dijeron los judíos, mirad cómo le amaba, porque lo vieron llorar. Y algunos de ellos dijeron, otro punto de vista, ¿no? Lo ven llorar a Cristo, dicen, bueno, cómo lo amaba. Como que el amor se terminó, porque ya no está Lázaro. Lo amaba. Lo amaba tanto, pero ya no hay nada que hacer. Lo amaba, pero se terminó todo. Lo amaba, pero ya no está. ¿Cómo lo va a seguir amando? Lo amaba. Pero Dios no es alguien que es afectado por el dolor al punto que no puede hacer nada. Eso somos nosotros. Cuando el dolor ya nos aplasta, si no fuera por el poder de Cristo y su Evangelio, seríamos destruidos. Seríamos arruinados. Pero Dios no es vencido por ninguna cosa. Él vence todas las cosas. Porque es Dios. Y otros dijeron, al ver llorar a Jesús, no podía este que abrió los ojos al ciego. En el capítulo 9 estaba eso. ¿Acaso este que abrió los ojos al ciego no podía hacer algo para que no muriera Lázaro? Si tanto le amaba. ¿Sí? Si Dios nos ama mucho, ¿tiene que evitar todo el dolor? Buena pregunta, ¿no? Si Dios nos ama tanto, ¿tendría que evitar todo dolor en nuestra vida? Y usted diría, sí. La respuesta es no, porque hemos caído en pecado. La respuesta está en el Génesis. Dios evitó todo el dolor en el paraíso. No hay dolor en el paraíso. Fructifiquen, multiplíquense, enseñoreen sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias del campo. Todo se los he dado a ustedes. Ahí no hay dolor. Todo les será para comer. Ahí no hay dolor. Toda planta será para comer para ustedes y para las bestias, para los animales. Todo lo que hay como planta que sale de la tierra y crece y tiene fruto, todo será para... Ahí no hay dolor. No hay muerte. Cuando el hombre peca, Dios lo saca del paraíso y entonces empieza el dolor. Y empieza la muerte.
Entonces, ¿debería Dios, porque nos ama tanto, evitar todo el dolor en nuestra vida? La respuesta es no, porque el hombre fue sacado del paraíso, donde ahí no había, ahí es donde Dios está presente para no dolerse el hombre y para no morir. Dios ya lo había dicho, si comes morirás. ¡Bum! Entonces Dios obra de acuerdo a lo que Él dice y a lo que Él es. Él establece las cosas, esas leyes las pone Dios. Esa forma de que funcione todo lo estableció Dios. Entonces Dios no tiene por qué evitar todo el dolor en nuestra vida. Sí que evita muchas cosas y solo Él sabe cuáles quiere evitar, pero no tiene la obligación legal ni moral de que porque es Dios y nos ama tanto, evitar todo el dolor en nuestras vidas. Ese es un mal entendimiento de la persona de Dios. Porque estamos en un mundo maldito por el pecado. Es lo mismo que si usted prende un fuego, una fogarata, y está pensando que no va a salir humo. ¿Cómo no va a salir humo, hombre? Para que no salga humo, no prenda el fuego. Si el mundo está maldito por causa del pecado de nosotros, ¿cómo va a pretender que el dolor no aparezca de alguna manera? Va a aparecer. No hubiéramos pecado y no había dolor. Pero ya lo hicimos, ¿qué va a hacer? Pero Dios tiene misericordia y nos salva. Jesús, por eso estos decían, hubiera hecho algo ya que lo amaba tanto. Bueno, eso es no conocer bien a Cristo. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y entonces Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo al Señor, Señor, ahora le dice Señor, Señor, hiede ya, es decir, tiene hedor, el cuerpo ya está en descomposición avanzada. Hiede ya, porque es de 4 días, 4 días ahí adentro en la tumba. Por lo tanto ya se estaba descomponiendo bastante. En ese estado lo encuentra el Señor y Jesús responde, y ahí vamos a terminar para seguir en el próximo programa. Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que ya no me escuchaste la otra vez que te dije? Hace un momento atrás, antes que fueras a buscar a tu hermana, ¿no te dije que yo soy la resurrección? ¿No te dije que yo soy la vida? ¿No te dije que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? ¿No te dije que el que vive y cree en mí no morirá eternamente? ¿No me dijiste que creías eso, que yo era el Hijo de Dios? ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te lo dije? Si ya te lo dije y me dijiste que crees, saquen esa piedra de ahí. Nuestros actos tienen que corresponder a la fe que decimos tener. Nuestros actos, nuestros hechos tienen que ver, tienen que corresponder, tienen que ir como las 2 vías del tren, ¿sí? La fe y los actos de la fe. Por eso le dijo el Señor, ya te dije que si crees vas a ver la gloria de Dios, así que no tenés excusas, saca la piedra de ahí. Mañana vamos a continuar y a retomar el texto. Hacemos una oración, diga conmigo, Padre Celestial, en este día escuché tu palabra y yo confieso que Jesucristo es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Señor Jesús, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados y anota mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias, bendito Dios, por salvarme a través de Jesucristo, tu Hijo. Gracias te doy. Amén. Y amén. Muy bien, audiencia, recuerde los días de reunión. Martes, jueves y sábados a las 16 horas. Domingo, 2 reuniones, 10 de la mañana y 16 horas. En la calle Santa Fe, 2540 en Merlo Norte.
a 8 cuadras de la barrera de la estación de Merlo, derecho por la calle Solané, que es la calle de la Barrera. Cuando llega a Santa Fe, doble a la izquierda sobre la calle de asfalto. La cuarta casa desde la esquina de Santa Fe 2540, hay un pino muy alto. En el frente del domicilio, ahí está el nombre de la calle y el número 2540. Le esperamos aquí, en el amor del Señor. Congréguese, ya que tiene la oportunidad. Los que están congregados, le animamos a que sigan congregados, a crecer en el Señor y a honrarle y servirle. Y a los que no están congregados, le animamos a que se congreguen en obediencia al Señor y en esta posibilidad que tienen de congregarse, ¿sí? Así que con todo el amor y con toda la buena voluntad le esperamos para que usted esté congregándose. Que Dios le bendiga, audiencia, confíe en Cristo. Un lamento, un sollozo, mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Dame todo lo que tú quieras. Hasta aquí compartimos Buenas Nuevas, un programa evangelístico, dinámico, reflexivo, pensado en usted y hecho con amor. Buenas Nuevas, creado y conducido por Aide y Claudio.